Saludos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos contentos de poder al menos estar en contacto con ustedes a través de este video. A todos ustedes, hermanos, hermanas, miembros de la familia de Dios en Cristo. Hoy, este día, marzo 20 del 2022. Estamos nosotros examinando el texto bíblico, discerniéndolo y con la ayuda de Dios, su Santo Espíritu, a través de los propósitos que Dios quiere que cumplamos en Cristo aquí en este día, en nuestro contexto en donde nos encontramos, para ser testigos de que Dios es real. Ahora continuemos en oración. Lo que hemos estado hablando es de las primeras um, comunidades cristianas que se reunían alrededor de la mesa del banquete grecorromano, porque era la tradición, era lo que se acostumbraba a la cultura, que obviamente el Imperio Romano imponía en todas las comunidades de diferentes naciones una diversidad inmensa, étnica, lingüística y obviamente cultural y religiosa, todo. Pero que ahora venían a ser parte del pueblo de Dios junto con el pueblo judío. Entonces nosotros estamos hablando del contexto, el lugar que es el banquete, el triclinio, donde se reclinaban con su brazo izquierdo y comían con la mano derecha. Y quiero decirles a ustedes que lo que hablamos aquí es muy extenso, es muy extenso. No podemos cubrir todo absolutamente, pero queremos hacerlo de una manera concisa para que sea edificante para todos nosotros. El único propósito por el cual venimos y traemos este mensaje a ustedes es para la edificación espiritual de todos. Es el único propósito. Dios reciba la honra y la gloria en todo. De modo que continuemos la oración y vengamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo de 23 al 26. Y esto leámoslo junto porque es muy importante verlo detenidamente. Nosotros sabemos que en la mesa, en el contexto del triclinio, en el contexto del banquete greco-romano, en la tradición griega romana, que todos ahora practicaban, en una diversidad de caracteres, de estilos, o de temas, propósitos que ellos llevaban a cabo. El contexto del banquete grecorromano era un lugar privado en donde había la libertad de expresión de todos, en donde en el contexto del cristianismo, donde la igualdad y la armonía se enfatizaban como los valores de estas reuniones. Y naturalmente, imagínense ustedes, no tenemos idea que un esclavo y un amo se juntaran en esa mesa y que ellos compartieran mutuamente en armonía y que muchas veces el esclavo fuera el líder espiritual del amo, cosa que al salir de ese contexto idealizado quizás, el contexto visionero de esa comunidad cristiana, al salir de ahí, tendrían que, en la mejor manera, ser testigos de esta realidad que ahora sus vidas venían a tener, que era el pueblo de Dios. Pero tenían que practicarlo afuera. Y afuera sus vidas estaban en riesgos. Porque ustedes se darán cuenta, por ejemplo, hoy en nuestros días, leemos en las noticias que Putin pone una promulgación en toda Rusia de que cualquiera que le llame guerra a lo que él envió su ejército a hacer en Ucrania va a ser, va a estar sobre juicio y va a ser puesto en la cárcel y va a ir a prisión. Y nosotros tradicionalmente, muchos alrededor del mundo conocen que una gente que va a la cárcel en Rusia bajo la dictadura de Putin, y ahora ya tiene muchos años de dictador en Rusia, no va a salir de ahí probablemente en 20, 30, 40, 50 años, quizás ahí va a quedar su vida.
Pues era así o más exagerada la condición y el contexto en lo que las comunidades cristianas vivían en el tiempo del Imperio Greco-Romano. Aquellas personas que no eran ciudadanas tenían que cuidarse en todo momento porque si se les acusaba justa o injustamente de algo, podrían ser ejecutadas fácilmente, porque la persona que no tenía ciudadanía romana se consideraba semi-humano que se estaba tratando de humanizar a través de la cultura greco-romana. Ustedes se leerán en los libros de los Hechos, en el incidente de Pablo, cuando lo aprendieron, lo pusieron en la cárcel, lo maltrataron, lo abusaron y luego después él dijo, me habéis tratado injustamente siendo yo un ciudadano romano. Un ciudadano romano era una situación, una condición completamente diferente. De modo que estas comunidades cristianas al reunirse en el contexto del banquete greco-romano, en el carácter del simposio, que era el carácter filosófico de la exposición de algún tema, de alguna de las quizás valores y principios que se practicaban alrededor de la comunidad de la mesa. Entonces, ahí era donde ellos podían verdaderamente idealizar la comunidad como debería de ser. Al salir de ahí tenían que continuar motivándose con esos mismos valores. Y es por eso que hubo muchos mártires en el primer siglo. Y Marte quiere ser testigo. De modo que veamos este texto y tratemos de entenderlo de esta manera. Entonces, nuevamente, lo que decimos aquí es breve y podemos extendernos por horas, pero quiero hacerlo de tal manera que no sea gravoso para ustedes mental, intelectualmente y sobre todo que podamos discernir los principios espirituales que Dios quiere que entendamos a través de esto y que Dios nos mueva y su espíritu nos dé inteligencia y discernimiento. Entonces, el texto de 1 Corintios 11, 23 al 26. Pablo escribe a los corintios tratándole de explicar y exhortar a practicar la cena del Señor, es lo que Pablo dice, le llama la cena del Señor, que Jesús de Nazaret establece en su ministerio terrenal. Porque yo recibí del Señor, o sea que Pablo dice en el primer capítulo de Gálatas que él fue llamado a ser apóstol y que lo que Jesús predicó, el mensaje del reino de Dios, él lo recibió por el Espíritu, por revelación directa de Dios en Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, esta es la palabra de Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús, anunciáis hasta que Él venga. Esta es el tema, es el corazón, el propósito, el carácter de la reunión de los primeros cristianos. Y la única manera en la que ellos se reunían en el contexto del simposio, del banquete romano a través de la mesa del triclinio, quizás había varias mesas, y en algunas se reunían los niños, en otras se reunían las hermanos y hermanas juntos, participaban en igualdad. Y esto era revolucionario en el primer siglo porque en la tradición del banquete grecorromano la mujer nunca participaba en el banquete porque se le consideraba de una clase social mucho más baja que el varón en la tradición patriarcal, digamos, de la ciudad antigua. Pero el emperador se consideraba una divinidad conectada con el panteón. Panteón quiere decir el lugar de los dioses. Teón, teos, Dios, pan, diversidad de dioses en ese lugar.
Pero aquí nosotros tenemos este texto de Pablo y naturalmente esta explica un poco el carácter de la reunión de los primeros cristianos. Pero necesitamos hacer algunas observaciones. La imagen de la comida aquí tiene las siguientes características del banquete grecorromano. Vean ustedes, por ejemplo, la bendición sobre la comida. Uh, en la, al final de la segunda línea, tomó pan y habiendo dado gracias, dio gracias sobre el pan, la bendición sobre la comida. Esto define la primera parte de la tradición del banquete romano. La comida es primero. En el griego, deipnon, que es cena más bien. Y aquí se menciona, eso es lo que se está haciendo, es la reunión. Pero luego una bendición sobre el vino, que marca la transición del deipnon, que es la cena, hacia el simposium, que es también palabra griega, simposium, la exposición de algo, los temas y lo que se vaya a proponer. En el caso de las primeras comunidades cristianas, lo que se proponía era, o se exponía, era algún pergamino, algún rollo, un papiro o lo que sea que hace un escrito de un relato de un evento del ministerio de Jesús. Puede ser cuando Jesús sanó a un paralítico, cuando Jesús sanó a un leproso, cuando Jesús hizo un milagro, en esencia, o cuando Jesús dio a comer a una gran multitud de gente, 4.000 o 5.000, está escrito en los evangelios. Esto se exponía y todos trataban de discernirlo y tratar de aplicarlo espiritualmente, porque ellos ahora se consideraban herederos de esta palabra, la palabra del Señor Jesús. Entonces, en esto se distingue claramente la tradición del banquete, pues. Esto se desarrolla claramente, nuevamente enfatizo, para que nos quede claro nosotros, en la tradición del banquete greco-romano, que proporciona el telón de esta tradición instituida por Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal. De modo que en este texto queremos nosotros enfatizar la frase, la noche que fue entregado, específicamente la palabra entregado. Y esto lo quiero hacer brevemente, porque hay mucho que decir, pero vamos a decir esto solamente. La palabra entregado en los evangelios tiene otro significado que aquí, en 1 Corintios capítulo 11. Y esta es por esta razón. En los evangelios, la palabra entregado, que es paradidonae en griego, se le da el contexto de la vida de Jesús, la historia de Jesús. Y al proponerse la historia de Jesús, esta narración de la cena del Señor en los evangelios incluye la participación de Judas, que fue el que le traiciona, en donde Jesús mete la mano a tomar el pan y Judas mete la mano, es el que pone su mano junto conmigo, es el que me va a entregar. Y esto se desarrolla en los evangelios, esta narración. Pero aquí en Pablo, 1 Corintios, en esta narración, es única y exclusivamente entregado. No se menciona a Judas, no se menciona nada de lo que en los evangelios se menciona. Tiene un tema diferente, un enfoque diferente. Pero quiero enfatizar esto, que en esta narración, el enfoque es la noche que fue entregado, o sea, el momento, el evento de haber sido entregado. Cuando Jesús fue tomado, la noche en que le tomaron las autoridades judías religiosas, el Sanedrín, le tomaron para traerlo a examinar y consecuentemente le sentenciaron a muerte. La noche en que fue entregado y fue sentenciado a muerte. En esto, entregado es todo lo que significa. En el contexto de evangelios, vuelvo a repetir, tiene el contexto de haber sido
traicionado. Es por el contexto en el que se usa que le da el significado, pero en esencia, aquí, la noche en que fue entregado, es decir, la noche en que fue tomado, es el significado, porque entregado para Didonai quiere decir eso, entregado. Y no hay otra discusión sobre eso, solamente fue entregado. Pablo acostumbra expandir esto en Romanos un poco más, el significado de eso, que fue entregado, y no que fue traicionado, sino que fue entregado. Veamos esto, pero antes les voy a poner a ustedes lo que acabamos de decir sobre esta narración. Si ustedes tienen esta narración ahí, nosotros podemos ver que la parte que en esta se divide en dos párrafos. El primer párrafo describe la adoración, más bien dicho, la cena, bendición sobre la comida, frente al pan, la bendición de la comida, el non, cena. En fin, esa es la primera parte. Pero luego viene la bendición sobre el vino y esta es la segunda parte, que es el simposio. Y ahí, en esta exposición, nos narra claramente que después de haber cenado, ya habiendo concluido la primera parte, donde hay compañerismo, alegría, armonía, en fin, ahora viene el simposio donde se va a exponer. Y nosotros, en nuestra tradición cristiana, la primera parte es la adoración, la alabanza, comemos espiritualmente en alabar, en dar gracias a Dios, en fin. Y luego viene el simposio, que es la predicación, la exposición de la palabra. Y en este sentido, tratamos de seguir esa tradición. En aquel primer siglo se observaba literalmente en la tradición del banquete romano, todos en la mesa. Y ustedes recordarán que de ahí se desarrolla el banquete mesiánico, donde todos vendremos a las bodas del Cordero a celebrar eso en la mesa. En fin, eso es muy simbólico, pero esta es en esencia la tradición. Pero para Pablo, el ser entregado, esta es una situación en la que para Pablo es un asunto entre Dios y Jesús de Nazaret, Cristo. Esto representa una negociación entre Jesús y Dios, pues. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y lo que esto simboliza en esencia es el hecho de que lo único, como lo hemos leído en 1 Corintios 11, lo único que Dios esperaba de Jesús era obediencia. Y obediencia viene, o fidelidad, digamos, fidelidad a Dios, que es más exacto, porque fidelidad viene de la raíz de la palabra pistis, que es fe, fidelidad. Entonces, Jesús ejemplificó la fidelidad que Dios esperaba de Jesús, a lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto, en el segundo párrafo de lo que ya pusimos de 1 Corintios 11, Dios responde en que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre hasta lo sumo. Y por lo tanto, toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesús es el Señor. ¿En qué manera? Eso lo tenemos que entender. Pues a raíz de esa fidelidad. En otras palabras, ser fiel. Y esta fidelidad solamente se ejercita, se ejemplifica en el caso de Jesús en su relación con Dios, su creador. Porque Jesús fue creado. Jesús nació en Belén de Judea y Jesús terminó su vida eterna en la cruz del Calvario, pues. Pero Dios le exalta. Y en ese sentido nosotros honramos esa fidelidad y imitamos esa fidelidad. ¿Y qué otra cosa? Jesús lo dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió.
Para esto vine, en otras palabras. Ese es mi propósito. Y proclamar el reino de Dios. Y lo había explicado de esta manera anteriormente en una otra ocasión. El amor de Dios encarnado en Jesús, el Logos, el mensaje, la palabra del Dios, que es la palabra de Dios, digamos, resumida en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Jesús era motivado por ese amor. Ese amor es agape. Hay otros amores en griego, philos, eros, el amor de hermandad, razones humanas, el amor muy, muy netamente humano, y el amor um, llama para uno mismo, eros, y en fin, esas son diferentes definiciones del griego del amor, pero Jesús era agape, y, o agape, como ustedes quieren mencionarlo, y las autoridades religiosas, el Sanedrín judío en Jerusalén, le dijo: no alborotes a la gente porque le estás dando a ellos mucha libertad y autoridad. Y el Sanedrín siempre quería controlar al pueblo y tener ellos únicamente la autoridad y naturalmente el poder sobre el pueblo, sobre la multitud de gente ahí en Palestina, que era un reflejo de imperio porque estaban en conexión con el imperio greco-romano. Y al no lograr hacer callar a Jesús sobre el reino de Dios, lo que tenía que anunciar, pues le costó su vida. ¿Qué le costó su vida? La fidelidad, ser fiel a Dios, ser lo que Dios le había enviado para que fuese, fiel a Dios, proclamar las buenas nuevas de sanidad, restauración y la realidad de que Dios ama a todo ser humano. De modo que aquí Pablo entregó, la noche que fue entregado, incluye un acto de Dios en ese sentido, por esa misma razón, por la fidelidad de Dios. Pero también nosotros tenemos que, digamos, enfatizar, es que Pablo llama a Jesús de Nazaret Señor. La noche que yo recibí del Señor esta palabra, que la noche que fue entregado. Para Pablo, en otras palabras, llamar a Jesús Kyrios, en griego Señor, viene a, a darnos a nosotros el discernimiento que esta historia es una historia mítica, una historia mística de la institución de la cena, de la reunión. Es una actividad mística en la que Jesús, el Cristo, está presente. Jesús lo dijo: donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Y naturalmente la comida que se representaba en un carácter greco-romano memorial, perdón, o funerario, si quieren. Este es uno de los caracteres que tiene esta reunión, pero que en la tradición greco-romana solamente se hacía una vez al año, en el día del nacimiento del difunto, en donde se creía que posiblemente el difunto nos acompañaba en la cena, pero era una tradición muy social. En ese sentido, tras la tradición greco-romana. Ahora, cuando hablamos de la tradición del simposio, que es la exposición filosófica, la exposición que toma un tono más religioso, más espiritual. Entonces aquí es lo que Pablo está tratando de exponer en su texto. Y esto se menciona en el primer himno que se canta, que se promueve en las primeras reuniones del pueblo cristiano, en el que se dice acerca de la fidelidad de Dios y la sumisión de Jesús, el Cristo, a la voluntad de Dios. Y esto está en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Si ustedes verán,
Esto queda claro en este himno cristológico. Bueno, esta es una definición le puse esa definición etiológica, que eso es el carácter de esa expresión. Aquí nos da dos ejemplos al final que son muy sencillos, muy simples, pero que en esencia es una narración mística que explica por qué algo es como es. En otras palabras, para Pablo, esta reunión era una reunión espiritual en el donde se reunía en el nombre de Cristo, como lo hacemos nosotros en nuestra adoración, en el que Jesús de Nazaret, el Cristo, está presente con nosotros. Entonces, en esencia, eso es lo que está tratando de escribir aquí. Pero el himno que se cantaba, nuevamente enfatizando esto, describe este evento y se cantaba en las reuniones de los cristianos al celebrar la cena del Señor. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, que no se despojó absolutamente a sí mismo. Y esa palabra se despojó es muy fuerte en el griego. Y tomó forma de siervo, el doulos, que en el griego es esclavo, tomó forma de esclavo, hecho semejante a los seres humanos, hombres, antropos, y estando en la condición de ser humano, antropos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y aquí describe el carácter de la obediencia de Jesús. Como antes lo he mencionado, de la raíz pistis, fidelidad de Jesús a Dios. El Evangelio de Juan lo dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. En el capítulo 4 de Juan, cuando se encuentra con la mujer samaritana, Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no conocéis. Y eso es mi alimento, lo que me sostiene, lo que me da vida, es estar en comunión con Dios eterno, creador de todo lo que existe. Segundo párrafo, por lo cual, fíjense bien, ¿qué quiere decir por lo cual? Por todo lo que se ha dicho en el primer párrafo, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, muerte de cruz solamente describe qué clase de muerte tuvo, que es la peor de las peores muertes en el primer siglo, porque esa muerte de cruz es la humillación más grande, más intensa, la degradación, la devaluación, donde la persona que se clava en el madero se humilla a lo sumo y se abusa a lo sumo. Pero también el Deuteronomio nos dice, maldito es el que cuelga de un madero. De modo que hasta la misma ley maldice a la persona que está en ese madero. Y eso lo hemos expuesto y lo podemos ver después, aún más. Pero aquí, el hecho de que su fidelidad fue tal, entonces en el segundo párrafo viene la acción de Dios. Le exaltó hasta lo sumo. Y le dio nombre, que fue sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre Teos, el nombre para Dios. O sea, lo hizo uno con la divinidad. Para que en el nombre de Jesús, por su ejemplo y su consagración, se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, o sea, debajo de la tierra son los que ya han dejado esta vida terrenal. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, ¿en qué manera se va a confesar? Que se va a confesar, que se va a exaltar. Se va a exaltar el ejemplo de obediencia de Jesús, que fue obediente hasta la muerte, o sea, el que lo entregó todo hasta no haber más que entregar. Ese es el carácter de Cristo Jesús. Y lo ejemplifica hasta el último momento en que está muriendo. Y ustedes se darán cuenta que es sangrar y sangrar y sangrar. Y esa es la vida. La vida está en la sangre, dice Levíticos. Y sangrar hasta que no hay más que dar. Y en ese momento de estar en ese acto de obediencia a Dios para proclamar en verdad
la buena disposición de Dios en el corazón de Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo um, que entregó a su Hijo en el ejemplo de obediencia, pero que el ser humano en su estructura religiosa, el Sanedrín, y Pilato en la estructura de gobierno, le ejecutaron porque no podían ellos permitir perder control de las masas. En este caso, aquí lo que se honra al doblar toda rodilla y todo lo confesar es la obediencia. ¿Y qué es lo que Jesús habló? El amor de Dios. El Sanedrín no pudo callar a Dios o callar a Jesús de haber continuado hablando del amor de Dios. Y por lo tanto yo diría, Dios entonces envía a Jesús como el ejemplo del amor de Dios en el mensaje del reino de Dios. El ser humano toma a Jesús, él realiza toda su obediencia y el ser humano le regresa a Dios, a este Jesús, pero clavado en la cruz. Se lo regresa. Y Dios le exaltó hasta lo sumo, lo resucita de la cruz, de la humillación que el ser humano le entrega, en la que le entrega al Mesías, porque Dios tiene la última palabra. Y Jesús regresa a sus discípulos. Y es lo primero que Jesús le dice en el aposento alto cuando se presenta a ellos: paz a vosotros. Es lo que se promulgó en el nacimiento del Mesías. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad. De modo que esta es la realización del Mesías. La vida de Jesús, él habló de gozo, de paz. Juan capítulo del 13 al 17, con su oración en el capítulo 17, él habló de mi paz os doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón, no se estremezca bajo la condición en la que vivís en este mundo. Tenéis paz, tenéis gozo, tenéis reconciliación. Reconciliación, catalazo, es el ser superior desciende a un ser inferior y crea una reconciliación e impacta la vida del ser inferior sin el ser superior haber cambiado, sino que haber traído este cambio alazo, cambio del griego, catalazo, quiere decir reconciliación. Entonces, este es el contexto en el que se celebraban las reuniones cristianas, pero Señor solo se pronuncia sobre Jesús en esta porción, si ustedes se dan cuenta, después de su exaltación en los cielos, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Dios, ya hemos dicho, para que en ese nombre, ¿qué fue lo que Dios nos entrega? Amor, paz, nos entrega humildad, mansedumbre, nos entrega obediencia, pistos, que es fe, la fe de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, no es nuestra, nosotros no la producimos, sino es un don de Dios. Dios por su gracia nos da esta entrada a esta plena comunión en Cristo Jesús. Y en ese sentido, tenemos aquí pues el Evangelio de la Cruz, y en Filipenses Pablo lo cita. Sin embargo, la interpretación de Pablo, sobre todo en el hecho de ser entregado, era que el Señor, porque siempre le llama Kyrios, que es Señor. Para Pablo, Jesús de Nazaret era el Señor. Y aún en la misma noche en la que fue entregado, Jesús era el Señor ahí. Por el hecho de que, como Juan lo promueve, el verbo se hizo carne, el logos se engendró en la vida de Jesús. En aquel bebé penetró la palabra, logos, la palabra, y se encarnó en Jesús. Y en la vida de Jesús todo fue un ejemplo de esa misma palabra, el aliento de Dios, el ruaj de Dios. De modo que en ese sentido,
Pablo dice que Jesús es el Señor en la misma noche que fue entregado, para que eventualmente el ser humano lo rechazara, le ejecutara. Para Pablo esto no era una contradicción de términos. El Cristo que muere en la cruz ya es un agente divino. Después de toda la historia de Pablo es aquella en la que Dios le entrega a Jesús. Y en la cruz nosotros estábamos diciendo de haber entregado todo y de la gente que presenciaba ese espectáculo, escupiendo, tirándole piedras, humillándole, hablándole en una manera de humillación. Y en su momento más intenso, ahí pendiente de la cruz, Jesús toma fuerza porque respirar era agobiante en la manera en la que él estaba clavado en esa cruz y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el amor de Dios, es el agape, engendrado en la persona de Jesús. Pero entonces la entrega en la porción de Pablo en 1 Corintios es más bien un detalle ontológico, como ya lo hemos dicho, un detalle místico que no se puede explicar claramente, pero una historia ricamente teológica en la que Dios en la vida de Jesús habla al mundo. Es el evento de Jesús de Nazaret. Y la elección del pan y el vino como elementos a interpretar nos es destacable porque el pan representa el alimento de la cena y el vino la bebida del simposio. Y hay algo muy interesante que Jesús establece esto de una manera muy específica, muy característica de la cena de los primeros cristianos. Y las palabras que identifican el pan y el vino con la muerte de Jesús han representado muchos conflictos y problemas en la interpretación para todos los intérpretes cristianos a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo por ejemplo, en la tradición católica, en la tradición evangélica, en fin. Pero nosotros enfoquémonos en nuestra reflexión. Lo que debemos imaginar nosotros es cómo esas palabras habrían tenido significado en el nivel de la fe cristiana y era representada para esta tradición en las primeras reuniones de los cristianos. Aquí la explicación que tiene más sentido es el trasfondo del significado de mártir. El lenguaje de cuerpo por vosotros y derrame de sangre ya se había establecido como una terminología para la muerte de un mártir. En ese sentido, se había pues introducido en el banquete greco-romano. Pero la muerte de Jesús fácilmente podría interpretarse muy rápidamente como un martirio, como alguien que da su vida. Y la evidencia sugiere que ese es el caso en esta tradición del texto bíblico, de las palabras de Pablo en 1 Corintios. Pero más esencial, lo que representa el decir las palabras sobre el pan y el vino es la idea de que al compartir el pan y el vino, uno está participando del resultado producido por esa muerte de ese mártir, por esa entrega de quien ha hecho posible esta reunión. Ese resultado es la creación de la misma comunidad que así está siendo circunscrita y afirmada por el acto de compartir. Y esto obviamente viene de la tradición judía en cuanto a lo que se describe en 1 Corintios capítulo 11 del nuevo pacto. Y esa es mi sangre, el nuevo pacto. Para la casa de Israel, la paz de Judá. Para Pablo era la inclusión de todo el resto de la creación, de todos los gentiles, en un solo pueblo. De modo que tenemos esto aquí. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, Pablo usa esta expresión muy seguido, la cena del Señor. De acuerdo a la narración de Filipenses 2, el Señor, Kyrios Depinon, que quiere decir, esta la ha creado el Señor, Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido.
Y por eso se celebra. Jesús lo dijo en el Evangelio, donde están dos o tres reunidos. Ahí estoy en medio de ellos. Y de esta manera nosotros tenemos pues que el carácter lo representa, Jesús lo dijo en, en, en el Evangelio anteriormente, lo dijo, um, si un grano de maíz no cae a la tierra, queda solo, pero si cae y muere, traerá mucho fruto. Entonces, para Pablo, la idea de pacto, que lo hemos puesto anteriormente, la idea de que esta es la cena del Señor, le da un carácter único de este nuevo pacto que tendría una aplicación inmediata a los conflictos que él está teniendo en Corintio, en Gálatas o en Antioquía con Pedro, cuando todavía Pedro en su ingenua disposición quería halagar o satisfacer a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que Santiago enviaba a Antioquía para observar y que Pablo lo exhorta. Y todas estas controversias que habían ocurrido, naturalmente estaban en un proceso de traer armonía a la mesa. Porque acuérdense ustedes que el mismo Pablo rechazó el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Jesucristo, que dio su vida por nosotros, hasta que no fue encontrado en una experiencia íntima espiritual. Y en esta palabra, Pablo se refiere a la comida de la comunidad como cena del Señor, Kyriakon Deidnon. El término Señor, por supuesto, le da a la comida un carácter sagrado. Y significa que esta comida Jesús está siendo memorizado como una figura divina, como alguien que viene a ser revelado por Dios. Tal terminología tiende a significar que la comida funciona en algún tipo de contexto ritual, muy probablemente un contexto sacrificial. Lo que era distinto era la forma en que se percibía la deidad, en ese sentido, como participante en la comida, de alguna manera. Y en esta forma, en ese tipo de comida religiosa, existe un estrecho vínculo, o sea, intrínsecamente está conectado entre la ideología de la comida, el carácter de la comida que Jesús establece en su ministerio terrenal y en los valores religiosos que expresa. Es decir, en las comidas cristianas, Cristo el Señor brindaría banquetes que cumplieran con los más altos ideales de los valores cristianos. En otras palabras, al reunirse ahí, vendría a ejemplificar la enseñanza de Jesús en la vida de todos ellos. Sería un banquete entonces en que la igualdad, la amistad, la justicia, la paz, ser justo, relacionarse correctamente y la alegría prevalecerían sobre las disputas, sobre las diferencias, sobre los desacuerdos o los conflictos entre los mismos miembros de esa comunidad, sino que todos vendrían a ser uno. Esto es entonces que nosotros tenemos en Juan, que Jesús enseñó y nos dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, reconciliación, salvación es liberación, salvación es, digamos, liberación de lo que no es. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, en las reuniones de los primeros cristianos había eso, prevalecía ese espíritu de unidad. Y nosotros ahora tenemos que toda la teología de Pablo, toda digamos, el entendimiento teológico cristiano toma lugar en las palabras, en las escrituras, las narraciones de Pablo en las epístolas
que luego después vienen los evangelios, después de tiempo vienen los evangelios, pero primero fueron las epístolas de Pablo. Y todo esto es en el contexto de la libertad de práctica, que es el contexto del banquete greco-romano. Ahí está, ahí se presentan todos los retos, los conflictos, y se presentan las inspiraciones que Dios da al apóstol Pablo, que vienen también a ser parte de los evangelios, para hablar, para entender, para discernir la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo, que ahora es Señor por encima de todo, que ejemplifica la fidelidad, la paz, nos trae alegría, nos trae reconciliación y sobre todo ágape o agape, el amor de Dios. Pero Pablo exhorta a los corintios, y esto lo vamos ahora a ver más adelante, todavía más íntimamente, a autoexaminarse. Tenemos que siempre estar en una reflexión teológica de nuestra vida. ¿Dónde estamos nosotros en relación a Dios y a Cristo nuestro Señor? ¿Qué significa decir Dios revelado en Cristo, el Mesías, es mi Señor? Y como Pablo lo dice en 1 Corintios 11, es mi cabeza. Y ahí vienen discusiones sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones del varón y la mujer, en un contexto patriarcal donde la mujer no tenía el mismo valor, y esto es una tremenda revelación muy progresiva, revolucionaria en el primer siglo, que por siglos se vino tratando a través del conflicto del lugar de la mujer en la sociedad y todo, que ahora en nuestros días también hemos estado viendo. Pero vamos a ver el texto, qué es lo que dice Pablo, y esto lo vamos a ver en la próxima ocasión. Pero algo muy importante es que al ver el texto bíblico, a nadie le conviene, como ha sido también la tentación de muchos que han caído en su soberbio esfuerzo por discernir la mente de Dios, lo que la Escritura indica y dice, y terminan en legalismos. ¿No sería mejor admitir que todos nuestros esfuerzos para comprender el cuadro completo de los propósitos de Dios están sujetos a las limitaciones humanas de conocimiento y expresión? Y que por lo tanto cada visión que Dios ha dado a través de la Escritura, a través de la manera en la que Dios se manifiesta al ser humano, cada cuadro es, en el mejor de los casos, parcial e incompleto. No podemos nosotros comprender la totalidad de la divinidad. Y por eso existe el asunto de el crecimiento espiritual, la confianza, la absoluta confianza y fidelidad como Cristo la ejemplificó a Dios. Y esto lo vamos a tratar próximamente en la escritura, narraciones de la epístola de Primera de Corintios. Por lo pronto ahora yo les invito a ustedes a venir en oración. Eterno Dios, tú nos has hecho tu pueblo. Tú nos has traído a ti, oh Dios, tú nos has llamado. Por tu disposición, por tu iniciativa, por tu amor, oh Dios, por la creación de tu palabra y por la acción de tu Santo Espíritu. Hemos sido llamados, oh Dios, por tu misma palabra a ser tu pueblo. Y el Espíritu Santo nos ha engendrado, oh Dios. Y siendo tus criaturas, oh Dios, hemos venido ahora aquí en oración
porque tenemos esa posibilidad de que tú nos has dado, oh Dios, de venir a tener comunión contigo. En este día, oh Dios, de todo corazón, queremos pedirte, oh Dios, realizar nuestra relación en toda plenitud, nuestra comunión en toda plenitud. Enséñanos, oh Dios, por tu palabra. Enséñanos, oh Dios, que tu palabra se engendre en nosotros. Enséñanos, oh Dios, a comprender el significado de la fidelidad de Jesús de Nazaret el Cristo, que en su completa, absoluta fidelidad vino a reconciliar a la humanidad en un solo cuerpo, a través de su entrega absoluta a lo sumo, y que ahora viene a ser la cabeza de nosotros como pueblo, la cabeza de la iglesia. Eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, escucha nuestra oración, derrama de tu espíritu, danos restauración y ayúdanos a que nuestras relaciones con nuestros seres amados, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nuestros hermanos y hermanas en la carne, en la familia que nos has dado, en la que tú nos has hecho nacer, realicemos todas esas relaciones en plena sanidad y abundancia de vida que Jesús de Nazaret el Cristo nos ha traído ahora. Sé con nosotros, oh Dios, porque queremos servirte en espíritu y en verdad. Y llévanos ahora en Cristo hacia adelante, oh Dios, en lo que tú ahora tienes para cada uno de nosotros. Que lo recibamos y lo hagamos tesoro en nuestro corazón, en nuestra mente, y descienda a nuestros pies para que lo vivamos. Todo tu nombre sea glorificado hoy y siempre en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que haya paz, salud, realización en Cristo y los mejores días aún por venir, porque Dios siempre, siempre tiene algo mejor que darnos. Estaremos pronto y próximamente en nuestros videos en Cristo. Gracias, que Dios les bendiga.